Has llegado a un lugar donde las sombras se mueven solas y las paredes susurran tu nombre. Si quieres seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ellos ya te están observando. Ahora sí, comencemos. Esta historia que voy a contarles no es producto de mi imaginación. Es algo que viví en carne propia hace ya varios años, cuando era más joven y creía que el mundo era un lugar más simple de lo que realmente es. Lo que pasó en aquel rancho de Yucatán me cambió para siempre. Hay noches en que aún despierto empapado en sudor frío, recordando esos ojos que me miraban desde la oscuridad, esa voz que parecía venir de otro mundo, y esas cosas que vi, cosas que no deberían existir. Nunca he podido olvidar lo que pasó ahí. Por más que lo he intentado, los recuerdos regresan como fantasmas que se niegan a descansar. Ahora, después de tantos años guardando este secreto, he decidido contarlo. Tal vez así pueda encontrar un poco de paz, aunque sea lo dudo mucho. Si escuchan esta historia hasta el final, entenderán por qué ya no duermo tranquilo por las noches. Me llamo Roberto Hernández Medina y soy originario de Mérida, Yucatán. Tengo 45 años y trabajo como contador en una empresa pequeña del centro de la ciudad. Soy una persona común y corriente, o al menos eso creía hasta que viví lo que les voy a contar. Todo comenzó en el verano del año 2018. Mi tío Joaquín, hermano de mi papá, tenía un rancho pequeño en San Felipe, un pueblo que queda como a 1 hora de Valladolid. Era un lugar tranquilo donde criaba algunas vacas y gallinas. Nada del otro mundo. Mi tío era un hombre mayor, de unos 70 años, que había enviudado hacía tiempo y vivía solo en su propiedad. Nunca tuvo hijos, y yo era su sobrino favorito, así que de vez en cuando me pedía que fuera a visitarlo, especialmente cuando necesitaba ayuda con algunas cosas del rancho. Ese verano particular me llamó por teléfono muy preocupado. Su voz temblaba de una manera que nunca antes había escuchado. «Roberto, mijo, necesito que vengas al rancho lo más pronto que puedas», me dijo. «Están pasando cosas muy raras aquí y no sé qué hacer». Le pregunté qué tipo de cosas, pero solo me contestó que por teléfono no podía explicarme, que tenía que verlo en persona. La urgencia en su voz me preocupó tanto que decidí tomarme unos días libres en el trabajo y manejar hasta San Felipe esa misma semana. El viaje desde Mérida fue normal. Manejé por la carretera que conocía bien, pasando por los pueblos pequeños que siempre me gustaba ver. El paisaje de Yucatán es hermoso, con sus árboles verdes y sus casas blancas con techos de palma, pero mientras más me acercaba al rancho de mi tío, más inquieto me sentía. Llegué al pueblo de San Felipe como a las 3 de la tarde. Era un día muy caluroso, como suelen ser todos en Yucatán durante esa época del año. El sol pegaba fuerte y no había ni una nube en el cielo. Las calles estaban vacías, como si todos los habitantes se hubieran escondido del calor. El rancho de mi tío quedaba a las afueras del pueblo, por un camino de terracería que se extendía entre árboles y matorrales. Mientras manejaba por ese camino, noté algo extraño. Normalmente, esa zona estaba llena de pájaros cantando y el sonido de los grillos, pero ese día había un silencio total que me ponía los nervios de punta. Cuando finalmente llegué al rancho, vi a mi tío Joaquín sentado en el portal de su casa, esperándome. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en varios días. Tenía ojeras profundas, y las manos le temblaban ligeramente mientras fumaba un cigarro tras otro. «Gracias por venir, Roberto», me dijo abrazándome fuerte. No sabía a quién más llamar. Me senté junto a él en el portal y le pedí que me contara qué estaba pasando. Mi tío miró hacia los árboles que rodeaban su propiedad, como si temiera que alguien nos estuviera escuchando, y luego comenzó a hablar en voz baja. «Hace como 3 semanas empezaron a pasar cosas raras», me dijo. Primero fueron ruidos extraños en las noches, sonidos como de alguien caminando alrededor de la casa, pero cuando salía a ver, no había nadie. Le dije que probablemente eran animales del monte, pero él negó con la cabeza. «No, Roberto, esos pasos eran de persona, te lo aseguro». Y luego comenzó lo de los animales. «¿Qué pasó con los animales?», le pregunté. Mi tío se quedó callado por un momento, como si le costara trabajo encontrar las palabras correctas.
Empezaron a encontrarlos en las mañanas, me dijo finalmente. Las gallinas, las vacas, los encontraba en el corral, pero no estaban normales, estaban vacías. ¿Cómo que vacías? Sin sangre, Roberto. Como si algo se la hubiera chupado toda durante la noche. Pero no había heridas, no había nada. Solo estaban ahí, tiesas y blancas como papel. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo que mi tío me contaba sonaba imposible, pero la manera en que me lo decía, con tanto miedo en sus ojos, me hizo entender que él creía completamente en lo que estaba diciendo. Y eso no es lo peor, continuó. Hace una semana vi algo que no debería existir. Me quedé esperando a que continuara, pero mi tío se había quedado en silencio mirando fijamente hacia el monte. ¿Qué viste, tío? Era como las 2 de la madrugada, me dijo. Me desperté porque escuché ruidos afuera. Me asomé por la ventana de mi recámara y vi una figura caminando entre los árboles. Al principio pensé que era una persona normal, pero había algo raro en la forma en que se movía. ¿Raro cómo? No caminaba derecho. Era como si flotara un poquito sobre el suelo, y era muy alta, más alta de lo normal. Cuando se acercó más a la casa, pude ver que no era una persona común y corriente. Mi tío se detuvo de nuevo y encendió otro cigarro con manos temblorosas. Tenía la piel muy pálida, casi transparente. Y los ojos, Roberto, esos ojos brillaban en la oscuridad como si fueran linternas. Me quedé ahí parado en la ventana sin poder moverme del miedo, viendo cómo esa cosa rodeaba mi casa. ¿Y qué pasó después? Se fue. Simplemente desapareció entre los árboles, pero desde esa noche las cosas han empeorado mucho más. Le pregunté qué había empeorado, pero mi tío me dijo que era mejor que me quedara esa noche para que yo mismo lo viera. La idea no me gustaba nada, pero no podía dejar a mi tío solo con todo lo que estaba pasando. Esa tarde ayudé a mi tío con algunos trabajos del rancho. Revisamos los corrales donde habían aparecido los animales sin sangre, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Todo parecía estar en orden, excepto por esa sensación extraña que tenía de que alguien nos estaba observando desde el monte. Mientras trabajábamos, mi tío me contó más detalles de lo que había estado viviendo. Me dijo que también había escuchado voces en la noche, voces que lo llamaban por su nombre desde afuera de la casa. Pero cuando salía a ver quién era, no encontraba a nadie. Las voces vienen de diferentes direcciones, me explicó. A veces desde el norte, a veces desde el sur, y siempre dicen lo mismo: Joaquín, sal, Joaquín, ven acá. También me contó que había encontrado huellas extrañas alrededor de su casa, huellas que parecían de pie humano, pero mucho más grandes de lo normal, y con dedos muy largos que terminaban en algo parecido a garras. Me di una de esas huellas, me dijo. Tenía como 40 centímetros de largo. ¿Has visto alguna vez un pie humano de ese tamaño? Cuando comenzó a oscurecer, entramos a la casa y mi tío cerró todas las puertas y ventanas con mucho cuidado, poniendo seguros adicionales que había instalado recientemente. Por las noches siempre hago esto, me explicó, y nunca abro sin importar lo que escuche afuera. Cenamos algo ligero y nos sentamos en la sala a platicar. Mi tío me contó historias de cuando éramos niños, tratando de mantener la conversación alegre, pero yo podía notar lo nervioso que estaba. Cada vez que escuchaba algún ruido, por pequeño que fuera, se ponía tenso y miraba hacia las ventanas. Como a las 10 de la noche decidimos irnos a dormir. Mi tío me prestó su recámara de visitas, que quedaba junto a la suya, al fondo de la casa. Si escuchas algo raro en la noche, me dijo antes de meterse a su cuarto, no salgas. Sin importar lo que sea, quédate en tu cuarto hasta que amanezca. Me acosté en la cama, pero no podía dormir. Todo estaba muy silencioso, demasiado silencioso. Ni siquiera se escuchaban los grillos que normalmente cantan en el campo durante la noche. Como a las 12:30 de la madrugada comenzó. Primero fueron pasos lentos y pesados que caminaban alrededor de la casa. Podía escucharlos claramente a través de las paredes. El sonido comenzaba en la parte de adelante, luego se movía hacia un lado, después hacia atrás, y así continuamente, como si alguien estuviera dando vueltas y vueltas a la casa. Me quedé inmóvil en la cama tratando de no hacer ruido.
Los pasos eran definitivamente de una persona, pero había algo raro en el ritmo. Era como si quien caminaba arrastrara los pies, pero a la vez fueran muy ligeros, casi como si apenas tocaran el suelo. Después de unos minutos los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio de nuevo, pero solo por un momento. Entonces escuché la voz. Era una voz profunda y rasposa que parecía venir de todos lados a la vez. Decía el nombre de mi tío una y otra vez, pero no era como una persona normal gritando. Era como si las palabras se arrastraran en el aire, como si quien hablaba tuviera dificultades para formar las palabras correctamente. Joaquín, Joaquín, sal de ahí, sal de ahí. El sonido me puso la piel de gallina. Podía escuchar que mi tío también estaba despierto en su cuarto, porque oí que se movía en su cama, pero ninguno de los dos salió. La voz continuó por lo que me parecieron horas, siempre repitiendo lo mismo, siempre con ese tono extraño que no sonaba completamente humano. A ratos se alejaba, como si quien hablara se fuera caminando hacia el monte, pero luego regresaba y se escuchaba más cerca. A veces parecía que estaba justo afuera de mi ventana. Como a las 3 de la madrugada, todo se quedó callado de nuevo. Pensé que tal vez ya se había ido, pero entonces pasó algo que nunca voy a poder olvidar. Escuché que alguien tocaba la puerta principal de la casa. No era un toque normal. Era un golpeteo lento y constante, como si alguien estuviera usando solo un dedo para tocar. Toc, 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 toc. Siempre con el mismo ritmo, siempre con la misma fuerza. Después de unos minutos el toque se detuvo, pero entonces comenzó de nuevo, pero esta vez en mi ventana. Me quedé helado. Mi ventana daba hacia el patio trasero de la casa y estaba como a 2 metros del suelo. Para que alguien pudiera tocar mi ventana, tendría que estar parado en algo muy alto, o ser extremadamente alto. Los golpes en mi ventana eran exactamente iguales a los de la puerta. Toc, 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 toc. Pero ahora podía escuchar también una respiración pesada del otro lado del vidrio. No me atreví a levantarme para ver qué era. Me quedé acostado, tapado hasta la cabeza, tratando de no hacer ningún ruido. La respiración se escuchaba cada vez más fuerte, y de vez en cuando se interrumpía con algo parecido a un gemido bajo. Después de lo que me pareció una eternidad, los golpes y la respiración se detuvieron. Pensé que por fin había terminado, pero entonces comenzó lo peor de todo. Escuché que la puerta principal de la casa se abría lentamente. Sabía que mi tío la había cerrado con llave y había puesto el seguro adicional. Había visto cómo lo hacía, pero claramente alguien o algo había logrado abrirla, porque podía escuchar el sonido inconfundible de la puerta moviéndose sobre sus bisagras viejas. Luego escuché pasos adentro de la casa. Eran los mismos pasos pesados y arrastrados que había escuchado afuera, pero ahora estaban dentro, caminando lentamente por la sala. Podía escuchar cómo se movían por toda la casa, como si estuvieran explorando, buscando algo. Los pasos se acercaron al pasillo donde estaban nuestras recámaras. Se detuvieron frente a la puerta del cuarto de mi tío. Pude escuchar cómo giraba la manija lentamente. «No, no, no». Escuché que mi tío susurraba desde su cuarto. «Vete, por favor, vete». Pero los pasos entraron al cuarto de mi tío. Escuché que se movían adentro, y luego mi tío comenzó a llorar. «Por favor», decía entre sollozos. «Ya déjame en paz, ya déjame en paz». Entonces escuché una voz diferente. Era la misma voz que había estado gritando afuera, pero ahora estaba adentro de la casa, adentro del cuarto de mi tío. «Joaquín», decía la voz, ya es hora de que vengas conmigo». «No», respondía mi tío, «no quiero ir, déjame aquí». «Tú me llamaste», continuó la voz. «Tú viniste a buscarme cuando tu esposa se estaba yendo. Tú querías que la salvara. Yo cumplí mi parte del trato». Mi tío comenzó a llorar más fuerte. «Pero ella se salvó», decía. «Ella vivió 5 años más después de eso, cumpliste tu promesa. Y ahora tú tienes que cumplir la tuya». Fue entonces cuando entendí de qué estaban hablando. Mi tía Elena había tenido cáncer hacía muchos años. Los doctores dijeron que solo le quedaban unas semanas de vida, pero de repente mejoró completamente y vivió 5 años más antes de morir de un infarto. Nunca entendimos cómo había pasado, pero ahora comenzaba a tener sentido. Mi tío había hecho un trato con algo. Había ido a ver a algún curandero o brujo para que salvara a mi tía.
y a cambio había prometido algo. Algo que ahora venían a cobrar. «Pero mi sobrino está aquí», decía mi tío. «No lo lastimes, él no tiene nada que ver con esto». «Él vino porque tú lo llamaste», respondió la voz. «Él ya vio todo, él ya sabe todo. Ahora él también es parte de esto». Mi sangre se heló. Entendí que yo también estaba en peligro. Los pasos salieron del cuarto de mi tío y se acercaron a mi puerta. La manija de mi cuarto comenzó a moverse lentamente. Me levanté de la cama sin hacer ruido y corrí hacia el closet. Me metí adentro y cerré la puerta, justo cuando la puerta de la recámara se abría completamente. Desde adentro del closet podía escuchar cómo algo entraba al cuarto. Los pasos eran más pesados ahora, y podía escuchar una respiración muy fuerte, como la de un animal grande. «Roberto», dijo la voz, «sé que estás aquí, sal, no tiene caso que te escondas». Me quedé inmóvil dentro del closet, tratando de no respirar. Por una rendija pequeña entre las puertas del closet, pude ver una sombra moviéndose por el cuarto. La sombra era enorme, mucho más grande que una persona normal. Se movía de una manera extraña, como si no fuera completamente sólida. A veces parecía que flotaba un poco sobre el suelo. «Tu tío me contó sobre ti», continuó la voz. «Me dijo que eres un buen muchacho, que trabajas duro, que cuidas a tu familia, eso me gusta». La sombra se acercó al closet. Podía verla justo frente a las puertas. «Voy a hacerte una oferta, Roberto. Una oferta que no podrás rechazar». Las puertas del closet se abrieron lentamente. Frente a mí estaba la cosa más horrible que había visto en mi vida. Era una figura humana, pero completamente deforme. Era altísima, como de casi 3 metros, y muy delgada. Su piel era gris y parecía estar húmeda todo el tiempo. Los brazos le llegaban hasta las rodillas, y sus manos tenían dedos largos que terminaban en uñas negras como garras. Pero lo peor era su cara. No tenía pelo, y sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupilas visibles. Su boca era demasiado grande para su cara, y cuando sonreía podía ver hileras de dientes pequeños y filosos. «Hola, Roberto», me dijo sonriendo. «Soy don Evaristo. Tal vez tu tío te habló de mí». No pude responder. Estaba paralizado del miedo. «Tu tío vino a verme hace muchos años cuando tu tía se estaba muriendo», continuó. «Me pidió que la salvara y yo lo hice. Pero todo tiene un precio en este mundo, ¿verdad?». Asentí sin poder hablar. El precio era que cuando yo lo necesitara, él vendría conmigo. Y ese momento llegó. «Pero ahora que tú estás aquí, tú también puedes ser parte del trato. Tu tío es viejo y cansado. Tú eres joven y fuerte. Tú me serías mucho más útil». ¿Qué quiere que haga?, logré preguntarle. «Quiero que vengas conmigo, que seas mi ayudante, que me ayudes a encontrar a otras personas que necesiten mis servicios. Y a cambio, tu tío se queda aquí, en su rancho, tranquilo por el resto de su vida». «¿Y si no acepto?». La sonrisa de don Evaristo se hizo más grande. «Si no aceptas, me llevo a tu tío esta noche y tú te quedas aquí solo. Pero no vas a estar tranquilo nunca más. Cada noche voy a venir a visitarte. Cada noche vas a escuchar mi voz. Cada noche vas a sentir mi presencia. Hasta que te vuelvas loco y termines viniendo conmigo de todas maneras». Me quedé pensando. No tenía opción realmente. Si no aceptaba, mi tío se iba esa noche y yo iba a vivir atormentado para siempre. Si aceptaba, al menos mi tío se salvaba. «Está bien», le dije, «acepto». Don Evaristo aplaudió lentamente. «Excelente decisión, Roberto. Sabía que eras un muchacho inteligente. Pero tengo una condición», agregué. «¿Cuál?». «Quiero despedirme de mi tío». Don Evaristo se quedó pensando por un momento. «Está bien, 5 minutos, pero no trates de hacer nada tonto, porque puedo oler el miedo y puedo oler las mentiras». Salí del closet y fui al cuarto de mi tío. Lo encontré sentado en su cama llorando en silencio. «Roberto, perdóname», me dijo cuando me vio. «Perdóname por haberte metido en esto». «No te preocupes, tío», le dije abrazándolo. «Todo va a estar bien». «¿Qué vas a hacer?». «Voy a ir con él. Tú te vas a quedar aquí en tu rancho y vas a vivir tranquilo». Mi tío comenzó a llorar más fuerte. «No, Roberto, no puedes hacer eso, eres muy joven, tienes toda la vida por delante». «Ya decidí, tío. No hay otra opción». «Roberto», gritó don Evaristo desde la sala. «Se acabó el tiempo». Abracé a mi tío por última vez y caminé hacia la sala.
Don Evaristo me estaba esperando junto a la puerta principal. ¿Estás listo?, me preguntó. Asentí. Bien. Pero antes de irnos hay algo que tienes que saber. ¿Qué? Una vez que salgas de esta casa conmigo no hay vuelta atrás. Vas a ser mi ayudante para siempre. No vas a envejecer, no vas a morir, pero tampoco vas a vivir como una persona normal nunca más. ¿Qué significa eso? Significa que vas a ser como yo. Vas a necesitar alimentarte de ciertas cosas que las personas normales no necesitan. Vas a ver el mundo de una manera diferente. Y vas a ayudarme a encontrar a otras personas que necesiten hacer tratos. Entendí que me estaba convirtiendo en algo que no era humano, pero ya no podía echarme para atrás. Salimos de la casa caminando hacia el monte. Mientras caminábamos, sentí como mi cuerpo comenzaba a cambiar. Me estaba volviendo más alto, más delgado. Mis brazos se estaban alargando y podía sentir cómo mis uñas crecían. «Bienvenido a tu nueva vida, Roberto», me dijo don Evaristo. Eso fue hace 7 años. Desde entonces he estado ayudando a don Evaristo a encontrar personas desesperadas que necesiten sus servicios. Personas que están dispuestas a hacer cualquier trato para salvar a alguien que aman. Y yo soy quien se los ofrece. Ahora entiendo cómo funciona todo. Don Evaristo es muy viejo, tiene cientos de años haciendo esto. Necesita ayudantes que lo ayuden a encontrar nuevos clientes. Y esos ayudantes siempre son personas que hicieron tratos con él. Mi tío se quedó en su rancho, como prometió don Evaristo. Vive tranquilo y ya no pasan cosas raras ahí. Pero él sabe la verdad de lo que pasó esa noche, y por eso nunca ha vuelto a dormir bien. A veces regreso a visitarlo, cuando don Evaristo me da permiso. Pero ya no soy el Roberto que era antes. Soy algo diferente, algo que no debería existir. Y ahora estoy aquí, contándoles esta historia porque ustedes son las próximas personas en mi lista. Alguien que ustedes conocen está muy enfermo, ¿verdad? Alguien que aman mucho y que los doctores dicen que no se puede salvar. Don Evaristo puede ayudarlos, pero ya saben cuál es el precio, y yo voy a estar esperando su respuesta. Hay cosas que han pasado durante generaciones y que la gente prefiere olvidar o fingir que nunca ocurrieron. Pero yo no puedo fingir. No después de lo que viví. No después de lo que vi con mis propios ojos en esas tierras áridas de Tamaulipas. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y nací hace 42 años en Reynosa, Tamaulipas. Trabajo como chofer de carga pesada y he recorrido casi todos los caminos de mi estado. Pensé que los conocía bien, que no había rincón que me fuera extraño, pero estaba muy equivocado. Todo comenzó en octubre del año pasado. La empresa me mandó a entregar un cargamento en un rancho cerca de Camargo. Era un viaje que normalmente hacía de día, pero esta vez se había retrasado la carga y tuve que salir ya entrada la tarde. Para cuando llegué al rancho el sol se estaba ocultando detrás de los cerros. El patrón del rancho, don Evaristo, era un hombre mayor de unos 70 años. Cuando vio que ya era de noche, me dijo que mejor me quedara a dormir ahí y que siguiera mi camino al amanecer. «No es bueno andar por estos rumbos cuando está oscuro, muchacho», me dijo con una voz que sonaba preocupada. «Aquí pasan cosas que es mejor no toparse con ellas». Yo me reí un poco. Pensé que eran cosas de viejitos, supersticiones de la gente del campo. Le dije que no se preocupara, que conocía bien el camino y que mi camión andaba perfecto. Don Evaristo movió la cabeza de un lado a otro. «No es por el camino ni por tu camión, hijo. Es por lo que anda suelto por estas tierras cuando cae la noche». Me contó que desde hacía muchos años, la gente del pueblo había visto a un jinete que cabalgaba por los caminos de tierra. Pero no era un jinete común y corriente. Le faltaba la cabeza. Montaba un caballo negro como la noche misma, y aparecía siempre entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada. Dicen que fue un hombre que vivió hace como 100 años, me explicó don Evaristo mientras tomábamos café. Era un tipo malo, muy malo. Se la pasaba robando ganado y haciendo maldades a la gente buena. Un día, unos vaqueros lo alcanzaron cuando se llevaba unas vacas que no eran suyas. Lo que pasó después, bueno, mejor ni te cuento los detalles. El viejo hizo una pausa y se quedó viendo hacia la ventana, como si esperara ver algo ahí afuera. El caso es que desde entonces, su alma no ha podido descansar.
Sigue montando su caballo por estos caminos, buscando algo. Nadie sabe qué busca, pero la gente que se lo ha topado dice que es algo que te hiela la sangre. Yo seguía sin creerle mucho. Le di las gracias por la cena y por dejarme dormir ahí, pero le dije que tenía que llegar temprano a Reynosa porque mi esposa me estaba esperando. Don Evaristo suspiró. Si te vas a ir, al menos ten mucho cuidado. Si ves algo raro en el camino, no te pares. No voltees a ver. Solo sigue manejando y no pares hasta que llegues a tu casa. Salí del rancho cerca de las 10 de la noche. El cielo estaba muy oscuro, sin luna ni estrellas. Solo las luces de mi camión alumbraban el camino de tierra. Al principio todo iba normal. La radio tocaba música norteña bajita y yo iba pensando en llegar a casa. Pero entonces, como a los 20 minutos de haber salido, empecé a sentir algo extraño. Era como si alguien me estuviera viendo, como si hubiera ojos observándome desde la oscuridad. Me dio un escalofrío y subí el volumen de la radio para distraerme. Fue cuando vi las luces en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era otro camión que venía atrás de mí, pero las luces eran muy raras. No eran como las luces normales de los carros. Eran como dos puntos de luz azul pálido que se movían de un lado a otro. Aminoré la velocidad para que el otro vehículo me pasara, pero las luces no se acercaban ni se alejaban. Se mantenían a la misma distancia, siguiéndome por el camino polvoriento. Empecé a sudar frío. Apagué la radio para escuchar mejor y fue cuando me di cuenta de que no había ruido de motor atrás de mí. No había ruido de llantas sobre el camino. Solo un silencio extraño que me puso los nervios de punta. Aceleré un poco. Las luces también aceleraron, frené de golpe. Las luces se detuvieron al mismo tiempo que yo. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Recordé las palabras de don Evaristo. Si ves algo raro, no te pares. Solo sigue manejando. Pisé el acelerador a fondo. Mi camión rugió y empezó a avanzar más rápido por el camino lleno de piedras. Pero las luces azules me siguieron como si nada. No importaba qué tan rápido fuera, siempre estaban ahí, en mi espejo, viéndome. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Las luces empezaron a acercarse. Poco a poco, fueron haciéndose más grandes en el espejo. Y cuando ya estaban muy cerca, pude ver lo que realmente era. No era un camión, no era un carro, era un caballo. Un caballo negro que galopaba por el aire como si el suelo no existiera para él. Y encima del caballo había una figura vestida con ropa oscura. Pero donde debería estar la cabeza, no había nada más que vacío. Un grito se me atoró en la garganta. Mis manos empezaron a temblar en el volante. El jinete sin cabeza se acercaba cada vez más, y yo podía escuchar ahora el sonido de los cascos del caballo, aunque no tocaran el suelo. De repente, el jinete se puso al lado de mi camión. Volteé a verlo y lo que vi me quitó el aliento. Su ropa estaba vieja y rasgada. Sus manos, que sostenían las riendas, eran como huesos cubiertos de piel seca. Y donde debería estar su cabeza, había solo un cuello cortado que terminaba en carne oscura. El jinete volteó hacia mí. No tenía ojos, pero de alguna manera sabía que me estaba viendo. Levantó una de sus manos huesudas y me señaló. En ese momento, algo dentro de mi camión empezó a fallar. Las luces se apagaron y se prendían solas. La radio empezó a hacer ruidos extraños, como si alguien estuviera tratando de hablar a través de ella. El motor comenzó a fallar y el camión empezó a disminuir la velocidad sin que yo quisiera. No, susurraba yo mientras trataba de que el camión siguiera andando. Pero era como si el jinete tuviera poder sobre mi vehículo. El caballo negro se puso enfrente de mi camión y se detuvo. Yo tuve que frenar para no chocar contra él. Mi camión se quedó parado en medio del camino oscuro, con el jinete sin cabeza bloqueándome el paso. El silencio era total. No se oía ni el viento. Era como si el mundo entero se hubiera detenido en ese momento. El jinete se bajó de su caballo muy despacio. Sus botas viejas no hacían ruido al tocar el suelo. Empezó a caminar hacia la puerta de mi camión. Yo traté de prender el motor, pero no respondía. Le daba vuelta a la llave una y otra vez, pero solo salían ruidos raros del motor. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la llave. El jinete llegó hasta mi ventana.
Levantó su mano y tocó el vidrio con sus dedos huesudos. Tap, tap, tap. Un sonido suave pero que me helaba los huesos. Yo no me atrevía a voltear a verlo directamente. Lo veía por el rabillo del ojo, y lo que veía me daba tanto miedo que sentía que me iba a desmayar. Su ropa estaba llena de agujeros y manchas oscuras. De su cuello cortado salía una especie de humo negro que se movía como si estuviera vivo. De repente empecé a escuchar una voz. No venía de afuera. Venía de adentro de mi cabeza como si alguien estuviera susurrando directamente en mis pensamientos. Roberto, decía la voz. Roberto Hernández Morales. Nunca le había dicho mi nombre. Nunca había visto a este jinete antes en mi vida. Pero él sabía quién era yo. ¿Por qué vienes por mi territorio de noche? Seguía la voz en mi cabeza. ¿No te dijeron que no es seguro? Yo traté de hablar, pero no me salían las palabras. Solo podía quedarme ahí sentado temblando como una hoja. Yo busco lo que me quitaron, continuó la voz. Busco mi descanso, pero mientras no lo encuentre, todos los que vengan por aquí de noche van a pagar el precio. El jinete siguió tocando mi ventana. Tap, 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 cada sonido me hacía saltar del susto. Entonces algo horrible empezó a pasar. Mi camión comenzó a moverse solo. Yo no estaba pisando el acelerador, no tenía las manos en el volante, pero el camión empezó a avanzar muy despacio por el camino. No me vas a dejar aquí solo, decía la voz. Vas a acompañarme en mi búsqueda. Traté de tomar el volante, pero mis brazos no me respondían. Era como si algo invisible me estuviera sujetando. El camión siguió avanzando por un camino que yo no conocía. No era el camino por donde había venido. Era un sendero más angosto, lleno de piedras y plantas espinosas. A los lados del camino empecé a ver cosas que no deberían estar ahí. Figuras de personas que se movían entre los arbustos, pero cuando trataba de verlas bien, desaparecían. Solo quedaba la sensación de que alguien me estaba observando desde todas partes. El jinete caminaba al lado de mi camión, como si fuera mi guía en este viaje horrible. Su caballo negro lo seguía atrás, con esos ojos azules que brillaban en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 hora o toda la noche. El tiempo ya no tenía sentido. Solo existía ese camino sin fin, el jinete a mi lado, y el miedo que me comía por dentro. Finalmente, llegamos a un lugar que parecía un cementerio viejo. Había cruces de madera quebradas y piedras que marcaban tumbas antiguas. Todo estaba cubierto de hierba seca y plantas muertas. Mi camión se detuvo solo. El motor se apagó y las luces se fueron. El jinete se paró enfrente de mi ventana y puso sus 2 manos sobre el vidrio. Esta vez sí volteé a verlo. No tuve opción. Era como si una fuerza me obligara a mirarlo. Lo que vi fue peor que cualquier pesadilla. Su cuello cortado goteaba algo negro y espeso. De ahí salían gusanos pequeños que se movían como si estuvieran buscando algo. Su ropa estaba llena de tierra y tenía pedazos de carne seca pegados. Aquí es donde me dejaron, dijo la voz en mi cabeza. Aquí es donde todo terminó para mí, y aquí es donde va a terminar para ti también. Yo quería gritar, quería correr, quería despertar de esta pesadilla, pero no podía hacer nada más que quedarme ahí, viendo cómo el jinete empezaba a atravesar el vidrio de mi ventana como si fuera agua. Su mano huesuda tocó mi cara. Estaba fría como el hielo y olía a tierra húmeda y cosas podridas. Sentí como si miles de agujas me estuvieran picando la piel. Ahora tú me vas a ayudar a buscar, susurró. Vas a ser mis ojos, vas a ser mis manos, vas a hacer lo que yo no puedo hacer. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo miedo lo que sentía. Era como si mi alma se estuviera separando de mi cuerpo. Como si estuviera viendo todo desde arriba, viendo cómo el jinete metía sus dedos dentro de mi cabeza. Y entonces todo se volvió negro. Desperté 3 días después en el hospital de Reynosa. Los doctores dijeron que me había encontrado un ranchero en la carretera principal, cerca de mi camión volcado. Dijeron que había tenido un accidente, que me había golpeado la cabeza y que por eso no recordaba bien lo que había pasado. Pero yo sí recuerdo. Recuerdo todo perfectamente. Lo que no les dije a los doctores, ni a mi familia, ni a nadie, es lo que pasa ahora todas las noches. Cuando se hace de noche yo no soy yo mismo.
Mi cuerpo se levanta solo de la cama y sale de la casa. Camina por las calles de Reynosa como si conociera el camino de memoria. Mis ojos buscan algo, pero yo no sé qué es. Durante el día soy Roberto Hernández Morales, chofer de Reynosa, pero de noche soy los ojos y las manos del jinete sin cabeza. Él está dentro de mí ahora. Vive en mi cabeza y me dice qué hacer. Me hace ir a lugares donde la gente buena no debería ir. Me hace hacer cosas que una persona normal nunca haría. Y lo peor de todo es que cada noche somos más. Cada noche el jinete encuentra a alguien más que está manejando solo por los caminos de Tamaulipas. Alguien más que no hizo caso de las advertencias. La semana pasada fue un joven de Matamoros. Hace 2 días una mujer de Nuevo Laredo. Mañana no sé quién será, pero sé que será alguien, porque el jinete sin cabeza nunca descansa. Y ahora nosotros tampoco. Si algún día ves las luces azules siguiéndote por un camino oscuro de Tamaulipas, no pares. No voltees. Solo reza y maneja lo más rápido que puedas hacia el pueblo más cercano. Y si ves a un hombre que se parece a mí caminando solo por las calles de noche, con los ojos perdidos y la mirada vacía, no te acerques, porque ya no soy yo. Soy parte de él ahora, y él siempre está buscando más compañía para su búsqueda eterna.